llego allí, nos venimos, íbamos caminando y yo le decía, Señor, ayúdame porque no aguanto. Y el Señor llegó y me cargaba por mi mano. Y en ese momento venía un demonio horrible que parecía un murciélago, pero horrible, era grandísimo y tenía unas enormes patas. Y llegó y me tomó por el cabello y me llevó. Él se fue volando conmigo. Y el Señor en ese momento se desapareció y yo dije, Señor, ahora sí me dejaste sola. Luego allá ese demonio me lanzó por allá y empezaron los demonios a hacer desastre conmigo. Pero había alguien que me administraba allá en mi mente y me decía, ahora vas a vivir todo lo que sufren las armas en este lugar. Tú vas a sentir todo, vas a sentir en carne propia tú todo lo que viven en este lugar, las armas. Y yo le decía, yo no sé si aguante, Señor. Yo no aguanto, Señor. En ese momento viene un demonio con una trompa larguísima y se me montó encima. Y yo quedé así, le dije, le quería que se quitara. Trataba de empujarlo y aquel demonio llegó y me obligó y me agarró y me metió una trompa de este tamaño por mi boca y me llenó de baba y me babiaba y yo le decía, suéltame, suéltame, le decía, Señor, porque tú permites estas cosas conmigo. Y él me decía, es necesario. Es necesario, hija, para que tú hables. Es necesario, hija, para que tú le expliques a aquellas personas que hay allá en la tierra, para que ellos puedan entender el propósito. Porque yo soy un Dios santo, me decía el Señor. Hay muchas personas en mi iglesia, me decía, que agarran sus bocas para hacer cosas que no me agradan, me decía el Señor allí en ese momento. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo crees tú que yo voy a decir esto? Y él me dijo, habla lo que yo te estoy mostrando en este lugar, me decía el Señor. Entonces él me mostraba, mira lo que hacen, y pasaba una pantalla allá y yo veía, porque él me decía lo que está haciendo. Muchas personas en su iglesia, cuando van en la parte íntima, hacen cosas que a Dios no le agrada. Gloria a Dios, aleluya. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es esto? Y me decía, dile que eso le esperen, porque yo soy santo. Dile que yo hice sus bocas es para bendecirme y para agradarme a mí, no para que hagan con sus bocas cosas que a mí no me agradan. Y yo decía, Señor, quítame este demonio de encima, que el demonio llegaba y me chupaba todo, me chupaba las piernas. Y yo decía, él me envolvió de una baba espesa negra. En ese lugar huele a mortecina, ni el perro muerto cuando se pudre. En aquel lugar huele aún peor. Eso es horrible, ese es un olor tan tremendo que yo no puedo decírtelo. Yo te digo, es como a perro muerto. Cuando el perro está muerto y se pudre así, algo así. Pero yo le decía, Señor, ayúdame. Ya yo no aguanto más, le decía yo al Señor. Y él me dijo, hija, tranquila, es necesario que vivas todas estas cosas. Y le dije, ¿por qué me dejaste sola? Y ahí llegó un demonio y me agarró y me lanzó en una aula. Habían muchas personas ahí que bailaban y allí hacían cosas, y yo decía, Señor, ahora ¿qué voy a hacer yo? Y llegaron y me amarraron y me pusieron a bailar en una llama de fuego. En aquel lugar hay unas pullas de años que te hacen bailar, a mí bailar. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Y me dijo, porque tú bailas, tú oyes aún música, dices tú que son cristianas, pero tú las bailas. Oyes una música allí que a ti te agrada y tú llegas y te pones a bailar, y a mí no me agrada, me decía el Señor. Yo le decía, perdóname, Señor, yo no lo voy a volver a hacer. Me decía, así como tú estás, hay muchos en mi pueblo que ellos bailan y a mí no me agrada cuando ellos dicen a mover las caderas como aquellas personas inconversas que están allá afuera. Y yo le pedí
perdóname, porque mis piernas se estaban quemando, mi cuerpo ardía en llamas. Yo puedo decirte que se siente en el infierno, porque yo pude palpar, mi cuerpo sufrió allí, mi alma estuvo en ese lugar. Yo quiero decirte que yo no estoy aquí diciéndote mentiras, sino diciéndote algo que yo viví, algo real, que yo lo viví. Y el Señor de allí luego me sacaron los demonios y me lanzaron a donde había un poco de gusano, y aquellos gusanos empezaron a metérseme en mi cuerpo. Y yo le decía: Señor, ayúdame, porque yo no aguanto. Y los gusanos se me metían en toda la piel, y ellos salían y se metían, eran unos gusanos enormes, parecían un 7 cuero baboso. Y yo decía: Señor, yo no aguanto. Y llegaban y me picaban la cabeza y se me metían por los ojos, por las orejas, por todas partes. Y yo decía: Señor, ayúdame, por los pies, por las piernas. A mí se me metieran por todas partes. Y yo decía: Señor, ¿hasta cuándo yo voy a estar aquí? Y le decía: yo te prometo que voy a hacer todo lo que tú me digas, pero sácame de este lugar. Ten misericordia de mí. Y él me dijo, y él me decía: hija, es necesario, para que las personas puedan entender que aquí, que el infierno es real, que aquí muchos dicen que esto no existe, pero tú diles que es real, que se acuerden. El Señor me traía memoria allí del libro de Lucas, donde te habla del rico y Lázaro. Cuando mi hermano extendía sus manos allá y le decía: Señor, habla y dile que vaya allá donde mi familia, que no vengan a este lugar. Yo dije: yo no voy a decir eso, porque me van a decir que estoy loca. Y el Señor me dice: acuérdate, hija, del rico y Lázaro, que cuando él se vio en aquel lugar, él manda a Lázaro allá, que lleve el mensaje a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Y mi hermano pidió, y le dijo el Señor esa palabra. Entonces ahí en ese lugar me sacaron de allí, de donde estaban los gusanos. Y el Señor me decía: es necesario que hables, que tú entiendas que este lugar es real, por amor a las armas, por amor a ti, porque si tú seguías tu vida así, me decía el Señor, tú te ibas a perder. Pero por medio de ti, por medio del testimonio, muchos se van a salvar. Me decía el Señor: muchos van a salvarse por medio del testimonio. Y yo luego le decía al Señor que me sacara de allí. Y hice un compromiso con Dios: sácame, porque yo no aguanto estar en este lugar. De ahí nos fuimos caminando. Y luego el Señor, ahí quedé en el lugar de los gusanos. Y cuando estoy en ese lugar, aparece el Señor. Yo estaba en ese lugar de tormento, ahí quemándome. Y llegaba a aquel lugar, empezó a alumbrar, y los demonios empezaron a apartarse, y apareció mi Señor. Yo me levanté y corrí, lo abracé y le dije: Señor, me dejaste sola. ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué, mi Señor? Le decía.